nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. Solamente esos versículos leyó del capítulo 40 del Salmo. Y me llamó mucho la atención lo que él empezó a decir, porque él empezó a hablar sobre el rey David. Y él empezó a decir de que el rey David vivió un proceso donde él se sentía frustrado, se sentía desesperado, se sentía inseguro, porque Dios no le respondía, Dios no le hablaba. Oiga, yo llevaba más de 1 año y medio orando para ver si era la voluntad de Dios estudiar. Incluso antes de estudiar yo estuve en ayuno, 3 días y 3 noches buscando la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Absolutamente nada, porque a Dios no se le puede manipular. A Dios no se le puede manipular. Gloria a Dios, a través de oraciones o ayunos. A Dios no se le manipula con oración ni con ayuno. Y me llama la atención de que lo primero que empezó a hablar fue sobre la paciencia. La paciencia, esperar en Dios. La paciencia que muchas veces nosotros tenemos peticiones delante de Dios y tenemos que ser pacientes para esperar su voluntad. Y él empezó a decir de que muchas veces nosotros no somos pacientes y tomamos decisiones a la ligera. Y nos equivocamos y fracasamos, empezó a decir. Y me llamó mucho la atención que todo lo que él empezó a hablar, yo me sentía identificado. Es como si el Espíritu Santo lo estuviera usando en el don de ciencia, en palabra de ciencia, para revelar todo lo que yo estaba viviendo. Y literalmente es lo que yo estaba viviendo. Y el Espíritu Santo empezó a usar de esa forma aquel pastor. Pero él empezó a decir que en un momento Dios se inclinó su oído a la oración de David y le respondió. Y mire de dónde lo sacó. Lo sacó de la frustración, de la desesperación, de la angustia, de un pozo. Imagínense lo que es caerse en un pozo y ver que no tiene salida. Así muchas veces nosotros nos sentimos sin salida. Pero el único que nos puede sacar de ese pozo es Jesucristo. El único que nos puede sacar de ese pozo es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo me estaba sacando a mí de ese pozo en aquel momento. Imagínense, el rey David se sentía en un lodo cenagoso. Le costaba moverse, no sabía dónde ir, no sabía cómo escapar del pozo. Pero Dios puso los pies del rey David sobre una peña, sobre una roca, que es Cristo Jesús. Y enderezó sus pasos, enderezó